En lo transcurrido del año pasado nos enteramos de la intención del señor alcalde por la centralización de la Casa de la Cultura Aurelio Arturo, utilizando la fusión de las áreas cultura y deporte, algo que para mí es descabellado por donde se lo mire, por las dinámicas que deben tener estas dos importantes áreas municipales. Versiones vienen y van sobre este punto, y aprovechando la visita de funcionarios del Ministerio de la Cultura, preguntamos sobre este aspecto, cuáles son las ventajas de tener este ente descentralizado. Y en este caso, con respecto al municipio de La Unión, el tener un instituto, o más bien un ente descentralizado de cultura, como es la dirección de la Casa de la Cultura, una casa que primero le hace mención a una persona muy importante para la historia del municipio. Tener un ente descentralizado nos permite estar un paso adelante. Tener un ente descentralizado de cultura, primero, ¿qué significa? Significa que todo se hace, la administración y la parte presupuestal, de manera autónoma. Es decir, quien esté al frente de la dirección de la Casa de la Cultura puede tomar decisiones, obviamente basadas en la ley, obviamente nuestra ley de la cultura es importante, pero hay mucha más autonomía para la ejecución de recursos, y los recursos de la cultura llegan de manera directa al ente como tal. No es lo mismo que sucede a través de las secretarías. Las secretarías también son opciones importantes para garantizar que la instancia cultural en el municipio esté representada frente a la estructura administrativa, pero en este caso, al tener ya un ente descentralizado, hacer una secretaría sería retroceder. Primero, porque una secretaría es centralizada al despacho de alcalde, es decir, nuestros secretarios no toman decisiones independientes o autónomas si no son consultadas con el alcalde. La dirección de la Casa de la Cultura también tiene que consultar con el alcalde, pero las decisiones son más puntuales y el plan de acción es anual. Es más, para la funcionaria del Ministerio de la Cultura, las ideas de los alcaldes son respetables, pero en estos casos las decisiones muchas veces tienen otras repercusiones y pueden atentar en este caso a la cultura y sus manifestaciones. El alcalde es autónomo, por supuesto, pero hay que mirar muy bien cuál es el estudio administrativo que mejor le conviene al municipio con respecto a si tener un ente descentralizado o a tener una secretaría. En términos generales, según como lo vemos desde el Ministerio de Cultura, convertirnos en una secretaría sí sería retroceder, pero lo importante es tener una instancia que cubra y protege al sector cultural de nuestro municipio. No será lo mismo, por ejemplo, tener una secretaría de cultura y deporte, porque ya sería mixta, no sería netamente cultural, o estar dentro de una secretaría de gobierno, o estar dentro de una secretaría de desarrollo social o interacción social. No es lo mismo, porque los recursos comienzan a desviarse para otras cosas, comienzan a confundirse, porque son fuentes de financiación que estarían dentro de una secretaría que tiene más fuentes de financiación. En cambio, tener un ente descentralizado nos permite como tal focalizar tanto esfuerzos de recurso humano y recursos financieros para poder trabajar de la mejor manera a una instancia municipal de cultura, en este caso Casa de la Cultura de La Unión Nariño. Es cierto, la cultura tiene recursos específicos y por ley se transfieren año tras año. En La Unión, muchos los han tomado como fondos de bolsillo, pero la cultura ha salido avante. Los diferentes directores de la Casa de la Cultura han luchado porque esta Casa de la Cultura siga y se fortalezca, aún por encima de muchos necios y particulares alcaldes que hemos tenido. Pero en este caso, ¿qué dice el señor alcalde Floriberto Suárez? ¿Sigue en su empeño con esta loca idea? Pues lo encontramos y esto nos decía a Unión Noticias. Nosotros tuvimos en la propuesta electoral el pensamiento de hacer una fusión, pero lastimosamente no existen los recursos para hacer la indemnización a los funcionarios de los respectivos entes en mención. Y también en el ejercicio de gobierno me voy encontrando una lección como la siguiente, que es falta de ser proactivo, y que en la Casa de la Cultura hay proactividad, y usted va y mira que ha habido un cambio radical. Existe una biblioteca en un espacio diferente al que antes estaba, existe un mejor espacio para la banda juvenil Aurelio Arturo, existe un mejoramiento de la estructura externa e internamente, y vienen más acciones sin necesidad de grandes inversiones. Quiere decir que sí se puede, así sea descentralizada o centralizada. Entonces nosotros hoy nos quedamos con
la descentralización que está, pero exigiendo que sean gerentes los encargados de las respectivas instituciones. Bueno, en este caso, usted es sensato, señor alcalde, porque era algo descabellado. Pero ojo a los alcaldes que tuvieran la loca idea de fusionar la Casa de la Cultura y el deporte. De una u otra manera, la cosa no es tan simple. Los espacios culturales no se pueden tocar, es más, se deben proteger, y los procesos también. Si se convirtiera en una Secretaría de Cultura, en este caso, la Casa de la Cultura debería crearse y protegerse por medio de un acto administrativo que se designe netamente como infraestructura cultural del municipio, donde su uso sea exclusivo para la cultura. Como Secretaría ya tendría que protegerse esta infraestructura como infraestructura cultural, que puede seguirse llamando Casa de la Cultura, por supuesto, pero entonces ya no tiene esos procesos tanto de funcionamiento como de proyección del sector cultural a nivel municipal.